Bien, buenas tardes. Mi nombre es Guido Rodríguez Montiel. Voy a estar moderando este homenaje. Les doy la bienvenida al 47º evento de nuestro ciclo de homenajes del 2021. Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace ya varios años. La idea siempre es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacer una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Antes de empezar, quisiera recordarles que pueden solicitar un certificado de asistencia, si lo desean, y lo deben pedir a través de las redes sociales. El día de hoy vamos a conversar sobre uno de los estadistas más sobresalientes que hemos tenido, Marcelo Torcuato de Alvear. Para comenzar, los invito a repasar brevemente el legado de un expresidente que, como pocos, evitó caer en la tentación de comprometer el futuro del país a través de políticas demagógicas. Marcelo Torcuato de Alvear, durante la primera mitad del siglo XX, uno de los referentes más destacados de la cultura política argentina, fue abogado, embajador en Francia, fundador y líder indiscutido de la Unión Cívica Radical. Tras la sanción de la Ley San España bajo el predominio del Partido Comunista Nacional en 1912, que establecía el sufragio secreto, obligatorio y universal, retomando las banderas peregrinistas de saneamiento electoral, y el posterior afianzamiento de la Unión Cívica, en la que se destaca la figura de Hipólito Yrigoyen, bajo las banderas del nacionalismo solidario y la organización de la vida partidaria, Alvear logró imponerse en las elecciones en virtud de la renovación de bancas legislativas como diputado, avanzando sobre espacios que se convertirían en puntapié inicial en la consolidación de su poder con proyección nacional al consagrarse presidente de la República, durante el periodo de prosperidad económica tras la posguerra, que se ciñe desde 1922 hasta 1928, sucediendo en ambos cargos al máximo exponente del radicalismo, con quien compartía diferencias ideológicas, hasta que en 1930 sobrevino la década infame, cuya consecuencia fue desplazarlo del poder, pero no de la vida pública al proclamarse opositor de la concordancia y desplegando un proselitismo sin precedentes en la época. Crítico de sus antecesores y controversial para sus contemporáneos, tanto para los gobiernos de Irigoyen, Uriburu, Justo, referenció en el proyecto fundacional de la Argentina moderna, impulsado por sus convicciones cívicas, y dirigiendo sus líneas de acción hacia la consolidación de una verdadera república, tal como lo habían diseñado los constituyentes de 1852 al sancionar la Constitución Liberal de 1853, a la cual se debía acatamiento y respeto en vistas a satisfacer el bien común, promoviendo la participación activa en la cosa pública e incentivando la efervescencia ciudadana. Las ideas de la libertad constituyeron eje central de su discurso al proclamar los postulados de la libertad política, el resguardo de los derechos esenciales y la soberanía del pueblo, bajo el lema: sin sufragio libre, sin sufragio de verdad, no puede existir ni democracia, ni instituciones, ni libertad. La garantía del ejercicio de las libertades individuales, como el reconocimiento de fronteras que el poder no podía transgredir, marcaron una huella perdurable en el escenario político de la época y un legado para las generaciones venideras. Es por ello que a través de este homenaje se conmemorará el natalicio de una de las figuras más sobresalientes de la época. A continuación voy a pasar a presentar quienes van a ser los expositores del día de hoy. Para este homenaje contamos con la participación de los siguientes disertantes: Hernán Alcolea, liberal, técnico industrial, concejal con mandato cumplido; Miguel Eduardo Greco, miembro de los equipos de campaña de Republicanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires, miembro adherente de McCain Institute for International Leadership, cofundador del Movimiento Radicales por la Libertad, candidato a diputado nacional por Recrear 2007, presidente de la Juventud Recrear, ex becario Naumann, con una maestría en Economía Aplicada en la UADE, entre otras cosas. Y por otro lado, contamos con la participación de José Antonio Artusi, arquitecto especialista en planificación urbana territorial, docente e integrante de equipos de investigación y extensión de la Universidad de Concepción del Uruguay, diputado provincial de Entre Ríos en 2 periodos, 2007-2011 y 2015-2019,
y también integrante de comisiones de la Fundación ALEM, entre otras cosas. En referencia a tiempos de exposición, cada orador tendrá 15 minutos para poder desarrollar su idea. En caso de que haga falta, le otorgaremos otros 5 para que pueda culminar con la misma. Y mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, el resto puede ir dejando sus comentarios en el chat y al final de la exposición vamos a ir develándolas para poder discutir sobre ello. Así que bueno, por consiguiente a esto, lo que resta es darles la bienvenida y continuar entonces con, va a ser nuestro primer expositor, que en este caso, si mal no tenía entendido, es Hernán. Vamos a otorgarle la palabra. Muy buenas tardes y agradecido al Club de la Libertad y a Alberto Medina Méndez por el ofrecimiento. Ni bien me hablaron de poder disertar sobre Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco, ese era su nombre completo. Me sentí realmente halagado. Marcelo había nacido un 4 de octubre de 1868 y entendamos qué es lo que sucedía en ese momento. Sarmiento estaba llegando a Estados Unidos para asumir la presidencia y la Argentina estaba prácticamente en las postrimerías de la guerra de la Triple Alianza, ya prácticamente ganada por esta, o sea, Brasil, Argentina y Uruguay, habiendo ganado territorios como lo son Formosa y la provincia de Misiones. En ese ambiente y en una familia realmente acaudalada, bien acomodada y con una gran prosapia política, recordemos que era bisnieto de un director supremo del virreinato, que fue nieto del general rosista Ángel Pacheco, que era el padre de su madre, la madre era Pacheco de apellido, por eso su doble apellido. El padre fue el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, don Torcuato de Alvear. El hermano Carlos Torcuato también fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, y en un ambiente de esa época, donde con institutriz, con esgrima, con idiomas, hasta el latín incluido, en ese ambiente se crió y tuvo su juventud don Marcelo Torcuato. Entonces, Marcelo además, como alumno después en el Colegio Nacional, no fue un tipo que se haya destacado, no brillaba, no era malo, pero no brillaba. No obstante, recién en 1891 logró llegar a ser abogado. Pero antes, en 1889, y a veces calificado como un alborotador dentro del Colegio Nacional, en 1889 fue uno de los organizadores del meeting, el 1 de septiembre, del meeting de Jardín Florida. Ahí es donde tuvo un gran acercamiento con Leandro Alem. Recordemos que Leandro Alem era, hasta hace tiempo atrás, el amigo directo de Sarmiento, y nadie tiene un amigo directo para después dejarle la presidencia de los masones que ostentaba Sarmiento, se lo deja y lo prepara Alem. Entonces estamos hablando de Sarmiento, Alem, dos liberales de fuste, y Alem, que tiene ese acercamiento con Alvear en esa época, y lo toma como secretario privado, prácticamente le manejaba las cosas Alvear a Alem. Nadie elige un secretario tan directo como para que tenga ideas distintas o contrarias a la de uno. Por lo tanto, hablamos de Sarmiento, Alem, Alvear, en una línea de concordancia ideológica. En 1890, y pergeniado en aquel meeting, se genera la revolución del 90, que da pie al inicio del radicalismo. Él ahí también, a través de la relación con Alem, conoce a Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen era sobrino de Alem, por lo tanto quedaba todo medio en familia y entre amigos, entre gente de muy buen nivel económico. Y en 1891, Alvear, junto con Alem y con Yrigoyen, son 3 de los firmantes del acta constitutiva fundacional de la Unión Cívica Radical. Para 1896, lamentablemente, Alem toma una trágica decisión de suicidarse y la Unión Cívica Radical empieza de alguna manera a disgregarse porque le faltaba su líder nato, su líder patricio. En 1897, en base a la amistad que tiene él y la cercanía que tiene con Yrigoyen, recordemos el sobrino de Alem, él es el
padrino del duelo que tiene Irigoyen con don Lisandro de la Torre, el demócrata progresista de Santa Fe. En aquel duelo, Alvear hace, además de enseñarle esgrima a Irigoyen, fue el padrino de armas. Se dice que Lisandro de la Torre tenía esa tupida barba porque Irigoyen logra cortarle la cara y con eso, bueno, no era necesario matarse, con ese corte ya era suficiente para salvar los honores lastimados de la época, en base a los prejuicios y a la visión de la vida de aquel momento. Para 1897 ya, sinceramente, él era en ese momento uno de los solteros más preciados en la sociedad porteña de la élite, porque claro, Alvear, partícipe de todas estas cuestiones, en aquella época también se hablaba de que 3 familias, la AAA, eran dueños de la Argentina. Hablamos de los Álzaga, de los Anchorena y de los Alvear, manejaban desde el punto de vista económico fortuna. Por supuesto, Alvear era uno de los... inclusive se lo habla de que era un picaflor en aquel momento, pero bueno, él se enamora perdidamente en el año de 1897 de 1898 de Regina Pacini. Regina Pacini era una cantante lírica portuguesa que estaba de gira por la Argentina en ese momento. Yo creo que nosotros no tenemos a Hollywood, pero si Hollywood agarra un personaje como este, hace la película del siglo. Él, perdidamente enamorado, dice la historia, se va a recorrer Europa con Pacini, la sigue por todos lados. Yo no creo que no hayan tenido una relación en el mientras tanto, pero lo real es que él se fue a vivir a París. Desde París acompañaba a Pacini en todas sus giras europeas, porque era una cantante realmente destacada, y finalmente en 1907 logra convencerla y se casa con ella en Lisboa, en Europa, cuestión que la sociedad de aquel momento y de ese nivel no lo veía bien por los prejuicios de la época, por los niveles de exigencia. Es como si nosotros nos dijeran, bueno, no sé, que tu hija se casa hoy con una bataclana cantante del ambiente artístico, no estaba del todo bien visto, pero bueno, él no tuvo dudas y se casó y fue una muy buena primera dama, hay que reconocerlo en el futuro, no en ese momento, por supuesto. Para 1912, todavía viviendo en París, regresa a la Argentina, ya ungido como diputado nacional. Y desde ahí hasta 1916, con algunos proyectos destacables, no los voy a traer a colación porque no me alcanza el tiempo, pero interesantes algunos de ellos. Para 1916, a través de la ley Sáenz Peña, Irigoyen llega a la presidencia de la mano de la Unión Cívica Radical y cuando tuvo que decidir Irigoyen dentro de sus ministros y embajadores, lo pone a Alvear justamente como embajador de la Argentina en Francia, que era donde él tenía su lugar en el mundo, donde él tenía todos sus amigos, inclusive la mayoría de la realeza, ¿no? Era una persona, era prácticamente un príncipe, una persona extremadamente culta, por cierto. Y así fue durante toda la presidencia de Hipólito Yrigoyen, aunque desde 1916 hasta el 18, sobre todo, tenían grandes diferencias con Yrigoyen porque recordemos que Europa en ese momento estaba en guerra, la primera guerra duró del 14 al 18, él estuvo del 16 al 18, al menos en la Francia, en guerra, y realmente Alvear era aliancista, estaba a favor de los aliados y quería que Argentina no tuviera esa actitud neutral que mantuvo Yrigoyen durante todo el periodo que le tocó, al menos porque antes del 16 habían estado los conservadores. Para 1922 a Yrigoyen le toca un momento fundamental de todo el presidente argentino, que es elegir su sucesor. Ahora, Yrigoyen durante toda su presidencia fue lo que yo diría, en mi opinión, el protodemagogo típico de la Argentina, por una serie de discursos, un acercamiento a las masas, un crecimiento exponencial de su figura. Fijémonos que hasta la marcha radical exalta su figura en vez de las instituciones o tener una marcha un poquito más neutra. Pero
en aquel momento tenía una gran oposición muy dura por parte de los conservadores. Los conservadores, en su mayoría, los líderes, pertenecían a la misma élite que Alvear. Alvear era como un salido de esa élite para estar en la Unión Cívica Radical. Y inteligentemente, Irigoyen lo elige a él para que haya una unión entre lo que es la política de las masas y la política de la élite que traía el conservadurismo anteriormente. A partir de 1922, él llega a la Argentina ya ungido como presidente de la nación y realmente él tiene una actitud frente a la presidencia totalmente distinta a la de Irigoyen. Muy por el contrario, él detestaba la demagogia. Ahora, saliendo de Francia, él ya iba armando su gabinete y en el gabinete su ministro de guerra en principio iba a ser José Félix Uriburu. ¿Cómo Uriburu? El que después estuvo en el golpe de 30, sí, él mismo. Había sido compañero de él en el Colegio Nacional y lo tenía apuntado para que sea ministro de guerra. A través de sus amigos, los franceses, le aconsejaron, mirá que este es muy pro-alemán y nosotros estuvimos en guerra con él y no lo queremos que vos lo pongas, fíjate si no tenés uno equivalente, y puso entonces, ante ese consejo, puso a Agustín Pejusto. Recuerden los Pejusto, presidente después de la Argentina desde el año 32 al 37. Bien, ahí empieza a haber cierta división debajo de Alvear. Se empiezan a dividir entre personalistas, que serían los irigoyenistas, y los antipersonalistas, que son aquellos que no estaban de acuerdo con el personalismo y la demagogia ejercida en principio por Irigoyen. Los antipersonalistas venían todos de la rama liberal, por supuesto mantenían la línea Sarmiento, Alem, Alvear, y ahí estaban todos agrupados. Además, en el mundo corría algo que eran dos cuestiones muy fundamentales para entender cómo venía la mano. Una es el nacionalismo a ultranza y la otra es una idea del militarismo, donde se cree que la institución militar es en el fondo el resguardo de toda la moral del país y el resguardo de las cuestiones sanas que pueden ser para ellos, que, digamos, eso lo compartían tanto Uriburu como Justo. Inclusive la prensa en aquel momento decía que Alvear era el secretario de los presidentes que él había puesto en todo su gabinete. Ahora, en todo el gabinete hubo un solo miembro que era directo de confianza de Irigoyen, y era el doctor Eufrasio Loza, que lo puso de ministro de Obras Públicas. No duró mucho, porque después lo reemplazó por Roberto Ortiz, otro presidente de la década del 30, a partir del año 37, reemplazó a Justo en la presidencia de la Nación. Bien, y así se fueron dando las cosas, y debajo de él había presiones de un lado y del otro. Sin embargo, Alvear se mantuvo, a pesar de que estaba fundamentalmente del lado de los antipersonalistas, porque Irigoyen y sus legisladores le hacían mucha presión y además no le permitían avanzar en algunas leyes que él pretendía como presidente, de manera tal que para sacarlas él se apoyó fundamentalmente en los antipersonalistas y en los conservadores. De esa manera lograba la mayoría en el Congreso para poder sacar lo que él necesitaba. Eso fue desgastando y fue enfrentando a tal punto que los conservadores se suman al lado antipersonalista. Y ese punto es tal que en 1928, cuando tiene que hacerse la elección para renovar el presidente, no hay solamente dos fórmulas, y las dos son radicales. En una están los antipersonalistas y en otra están los irigoyenistas, con Irigoyen a la cabeza. Los conservadores no presentaron lista y fueron directamente detrás de los antipersonalistas. Ahora, en el año 28, realmente la economía era muy abierta. En el año 27 el peso argentino había sobrepasado en valores al dólar norteamericano. Argentina estaba en el 6º lugar del mundo como en PBI per cápita, o sea, éramos la 6ª potencia mundial. Esa fue el esplendor de Alvear. Ahí
cuando él termina su presidencia fue en el exilio. Encima fue un tipo que siempre tuvo suerte, porque encima cuando él entrega el poder, 3 o 4 meses después, comienzan los primeros síntomas de lo que fue el crack del 29, que le tocó a Irigoyen. Ahora, si alguno tiene alguna duda con respecto a la demagogia que ejercía Irigoyen y su gente, fíjense, hay una película en YouTube que se llama La obra del gobierno radical, desde 1928, es bastante larga, 40 minutos, radical, es muda, pero en los cartelitos esos que aparecen en blanco y negro son extremadamente significativos, porque si uno saca la palabra radical o Irigoyen y pone en el lugar justicialista y Perón, no va a encontrar diferencia alguna. De hecho, los antipersonalistas, la factura que le pasaban a Alvear era por qué no había intervenido la provincia de Buenos Aires, porque el bloque que más apoyaba el personalismo de Irigoyen se encontraba en el conurbano del Gran Buenos Aires. Cualquier similitud que les traiga a la memoria a la actualidad no es culpa mía. De manera tal que en esa situación es elegido Irigoyen presidente y duró poco, porque al año y pico, por culpa de Irigoyen también, porque la verdad es que los conspiradores estaban 3 días antes del golpe, estaban prácticamente todos presos, y los había metido preso Luis de Lepiane, que era el ministro de Guerra y de Seguridad que el propio Irigoyen había elegido, y de Lepiane renuncia el 3 de septiembre, creo que fue el golpe del 6 al 30, del 30, renuncia 3 días antes porque Irigoyen lo obliga a de Lepiane a soltarlos y a liberar a todos los conspiradores, porque dice que todo es mentira, inclusive apoyado por Martínez. Martínez era su vicepresidente, originalmente había sido Beiró, pero Beiró, entre la elección y el colegio electoral, se murió y el colegio electoral eligió a Martínez para que sea el vicepresidente Irigoyen. Bien, una vez venido el golpe del 30, Alvear ahí, por el encono que se tenía en ese momento, por la visión que se tenía de Irigoyen, un poco pensando en aquel dictador que elegían los romanos que le daban la piedra para poder hacer la limpieza, hizo un comentario al respecto, poco feliz, creo yo, que este golpe venía para limpiar lo que era la República, limpiar las instituciones y de vuelta a volver las cosas a su lugar. En realidad, el golpe del 30 viene por el crack del 29, de la bolsa de New York del 29, que a la Argentina le había hecho caer sus ingresos en un 75%, porque, claro, los commodities se vinieron abajo, se vino abajo todo, y semejante cimbronazo económico no lo soporta cualquiera, y menos una persona tan cuestionada, sobre todo por la élite, como lo fue Irigoyen. A partir de ahí se generan una serie de cuestiones. Quien no permite que el gobierno de Uriburu prosiga en el tiempo es el otro gran líder que hay en el ejército, que es Agustín P. Justo, que también tenía sus aspiraciones políticas. Para el 31 llaman elecciones y en el 31 no hubo fraude. Lo que en realidad hubo una sola proscripción. Esa proscripción fue la de Marcelo Torcuato Alvear. ¿Por qué? Porque esgrimieron que la Constitución del 53 exigía un lapso de 6 años de haber dejado la presidencia. Como él dejó la presidencia en el 28, en el 31 todavía no podía volver a asumir, entonces lo proscribieron. Y ahí, esto lo hace a propósito, entiendo yo, con el manejo político que tenía Justo, que no era ningún sonso, ¿para qué? Para ser él. Porque el otro que manejaba el ejército y que podía poner y que era reconocido también como un radical era Agustín P. Justo. Por lo tanto, ahí yo no veo que haya habido fraude, no hubo que cambiar fraude, no había más nadie que en elegir. Agustín P. Justo asume la presidencia. Él se siente en realidad, Marcelo se sentía medio traicionado por Justo, porque no le parecía, justamente haciendo honor al apellido del nuevo presidente, que haya sido justo en el tema. Pero bueno, la cuestión esta es que ahí Alvear, entiendo yo, vuelve a hacer un esfuerzo como el que había logrado Irigoyen, de tratar de unir la élite con la masa, y él empieza a reivindicar en algunas cuestiones a Irigoyen, inclusive escribiéndole un montón de cosas. Incluso Irigoyen, que estaba preso en Martín García, comienza a apoyarlo, y además, poco antes de fallecer Irigoyen, que lo hace en el 33,
lo nombra o le deja el legado diciéndole mi sucesor en la Unión Cívica Radical, sin dudas, es Marcelo Torcuato de Alvear. Así que, pero mientras tanto, justo se seguía apoyando en los concordacionistas, que eran los antipersonalistas más los conservadores, para seguir adelante con su gobierno. Entendamos el momento a nivel mundial que se vivía en la década del 30. Todos tenían un gran miedo a lo que estaba sucediendo en Europa en la guerra española, ya para el 36 estaban en guerra, donde se estaban enfrentando no solamente los republicanos y los franquistas, sino que estaban en juego los rusos con la revolución bolchevique, que es otro miedo que venía ya del año 17, y por supuesto el avance del fascismo y el nazismo, que también intervino en la guerra española. En los barcos y los aviones, e incluso la infantería, eran de Italia, de Alemania y de Rusia. Ese era el miedo que había, y el nacionalismo, el catolicismo profundo, ese patriotismo que habría en ese momento, que se entendía el patriotismo, yo no lo entiendo de la misma manera, pero bueno, era lo que subyacía a esa rotura, a esa fractura que teníamos por debajo. Para el año 37, Alvear se vuelve a presentar como candidato a presidente, y ahí sí pierde, pero pierde evidentemente por el fraude que generan los concordacionistas, que lo elevan a nivel de presidente a otro radical de los antipersonalistas, a Roberto Ortiz. Lamentablemente, Roberto Ortiz fallece y su vicepresidente lo tiene que reemplazar, que es Castillo, que después tiene el golpe del 43. Ahora, otra desgracia que sufre la Argentina en esa época es que otro gran demócrata que tenía la Argentina se suicida el 5 de enero del 39, que es don Lisandro de la Torre. Marcelo Torcuato de Alvear fallece el 23 de marzo del 42, cuestión que si él hubiera asumido en el 37 tampoco hubiera terminado su mandato. Roberto Ortiz, que a pesar de ser concordacionista, de haber subido a partir del fraude, era un demócrata y pretendía incluso ir contra el fraude y poder limpiar esa mancha que lo había llevado a la presidencia, fallece el 15 de julio del 42. Agustín P. Justo, que había mantenido a raya a los nacionalistas ya directamente fascistas y algunos nazis que se habían conformado y unido en la década del 30 y no se habían podido seguir unir detrás de la figura de Uriburu, porque Uriburu fallece en el 32. Cuando Uriburu asume en el golpe del 30, él sabía que tenía un cáncer terminal adentro. Entonces no era tanto lo que se jugaba el tipo. Hernán, tu tiempo, para que vayas redondeando tu tiempo. Gracias. Fijémonos que desaparece prácticamente todos los aliancistas y quedan el camino libre para el fascismo, y en el 43, el 4 de junio del 43, empieza la gran sombra en la Argentina con el golpe que después lo encumbra a Perón como presidente de la Nación. Entonces veamos en Alvear una persona que vivió toda aquella Argentina brillante, que dejó al país en un 6º lugar en el mundo, y lamentablemente su ocaso coincidió con el ocaso de la Argentina, entre los traspiés de la década del 30 y su desaparición física poco antes que las sombras llegaran a la Argentina. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí mi exposición. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Y ahora sí le damos la bienvenida a Miguel Eduardo Greco. Lo escuchamos, Miguel. Hola, muchas gracias a todos. Bueno, primero que nada, agradecerte, Alberto, y a todos los organizadores por darme este tiempo para exponer, que como te mencionaba, yo creo no merecer, mis palabras van a venir desde el punto de vista de ser una persona con cierta actividad política, cuyo horizonte siempre fue Marcelo de Alvear. Me refiero en el sentido de, yo provengo de una familia que mi padre, mis abuelos eran radicales, me crié de pequeño en comités radicales. Siempre cuento la anécdota de que yo aprendí a leer para ayudar a mi padre a llenar de afiliación y ordenarlas. Así que traigo esa
ese origen en común con Alvear. Pero desde ese punto de vista, siempre percibí que mi familia se hablaba de esta persona, de esta figura histórica del radicalismo, pero fuera de mi casa poco se sabía. En la escuela generalmente se trataba de un párrafo perdido ahí en el momento entre las presidencias de Irigoyen, no se mencionaba mucho, más que lo mencionaban como un cajetilla porteño que llegó a ser presidente. En los mismos comités radicales no había ningún tipo de reconocimiento, ni ningún busto, foto o cuadro en su honor. Sin embargo, sí había yo en mi casa lo oía nombrar mucho, lo mencionaban mucho, y siempre me intrigó como figura política. ¿Por qué estamos hoy quizás reconociendo, creo yo, a Alvear? Como mencionaba recién bien Hernán, durante su presidencia nos encontramos con uno de los momentos de mayor éxito en muchos sentidos, en económico, social, en la calidad de vida de la Argentina. Creo que desde esa época no nos encontramos en un puesto tan alto en medidas objetivas, ¿no? como el Producto Bruto Per Cápita del país. Como bien decía Hernán, nos encontrábamos en 6ª posición entre los países del mundo. Y ahí hago un paréntesis, en mi vida privada yo me dedico, entre otras cosas, doy clases de lo que se llama análisis de datos, Data Analytics en inglés. Y una de mis fuentes muchas veces para dar clases, porque me parece un dato muy interesante, es una base de datos que genera una universidad en Holanda que se llama Madison Project, que lo que hace es comparar el PBI per cápita histórico de todos los países del mundo. Histórico me refiero en Argentina, por ejemplo, inicia en el 1800, pero otros países van mucho más hacia atrás, hacia los años 1400, etc. Entonces tratan de hacer una reconstrucción histórica de los PBI comparados per cápita del mundo. Y es una base muy interesante, y cuando uno ve Argentina, ve un dato muy interesante, que es justamente ese pico y esa convergencia que se da en varias naciones, digamos las principales naciones industrializadas del mundo, hacia la década del 20 y 30, y uno puede ver tristemente también cómo esas líneas dejan de converger y Argentina empieza un amesetamiento comparado con otros países, o incluso países a los que superábamos ampliamente, que nos pasan volando ya hacia la década entre el 40 y el 70. Eso se ve muy claro, por ejemplo, si uno compara con Estados Unidos siempre estuvo por encima nuestro, pero las líneas de progresión del PIB per cápita iban claramente acompañándose, había una correlación entre ambas. Pero cuando uno mira países y claramente Estados Unidos en algún momento nos pierde luego de la Segunda Guerra Mundial, pero luego vemos países como Italia o España, donde, bueno, devastados por la guerra, estaban muy por debajo de nosotros. Nosotros hablamos de la década del 20, estábamos en un PBI per cápita de entre 6.000 y 7.000, esto es a dólares comparados de 2011, que es la métrica que usa esta base de datos. Supongamos que estamos entre 6.000 y 7.000 dólares per cápita, y países como Italia o España se encontraban casi la mitad, 3.600, 3.800. Es decir, nuestra calidad de vida y la distribución del ingreso y nuestra capacidad de compra era muy superior a los países europeos. De nuevo, devastados por la Primera Guerra Mundial y en plena recuperación. Pero vemos que esa separación se va incrementando durante el periodo que estamos hablando, 1922 a 1928. Se incrementa. Argentina está acelerando su ritmo de crecimiento en este periodo. Y luego sí vemos como cuando llega el 45 y las décadas posteriores nos pasan de una forma abrumadora. Entonces, lo que quiero decir con esto es muy claro y hay datos objetivos que demuestran que Argentina en ese periodo estaba haciendo las cosas bien, venía de una historia, y a esto quiero decir, no es solo Alvear que hizo las cosas bien, sino que se venían haciendo cosas bien desde el pasado, con matices, con idas y vueltas, pero
manteniendo un hilo conductor y una visión del progreso de Argentina. Eso desde el punto de vista del por qué. Para mí eso responde a la pregunta de por qué hoy estamos aquí recordando a Marcelo T. de Alvear. Y también quería mencionar que, si bien estamos aquí recordando su cumpleaños, su nacimiento, en unos días, si no me equivoco, el 12 de octubre se van a cumplir 99 años de su asunción como presidente, así que también deberíamos estar, rememoremos eso también. Pero bien, como les decía, siempre me intrigó la figura de Alvear, es algo que desde pequeño se me fue inculcando, y el Alvear del que yo leí lo puedo dividir, o veo tres fases en su carrera política, en su presencia pública. Es el Alvear revolucionario. El Alvear revolucionario lo describe bien Félix Luna en su biografía. Era una persona casi pintoresca, ¿no? Muy relevante para lo que fueron las revoluciones radicales, pero también una figura pintoresca que era, imagínense ustedes, ir a la revolución del Parque y tener una persona con un revólver y galera que acaba de salir corriendo de la ópera para sumarse a la revolución popular que reclamaba la extensión de los derechos electorales, de la ampliación de los derechos electorales, y en el medio de esa, del correr de todos estos revolucionarios, una persona de levita y galera empuñando un revólver. Pero sí es una persona súper relevante, es uno de los firmantes de la declaración del Acta Constitutiva de la Unión Cívica Radical en 1891, junto con Alem y tantos otros. Es, en mi opinión, quizá una continuación de la filosofía política que impartió Leandro N. Alem, mucho más que lo que fue su sobrino Irigoyen, en el sentido de los valores liberales y valores de economía de mercado, que estaban en los discursos de Alem. No, si bien Alvear en esa época tuvo participación política, fue incluso diputado nacional, no hay tantos registros escritos de su actividad política. Era una persona que tenía una fuerte presencia y era muy relevante para el partido, pero no era uno de los principales dirigentes que estaban conduciendo en ese momento el destino del partido. Irigoyen en esos periodos tenía más participación y relevancia. Pero después, esa como primer parte, el revolucionario y político que luego alcanzó la presidencia. La fase de presidente creo que viene muy de la mano con su rol anterior como embajador en Francia, es decir, como bien mencionaba también Hernán, cuando Irigoyen es presidente, nombra a Alvear como embajador en Francia. Como embajador en Francia se empiezan a ver algunos matices o algunos indicios de lo que podría llegar a ser su presidencia después, más bien, y acá siempre estamos describiendo a Alvear porque es casi inevitable describirlo en base a su contraste con Irigoyen, ¿no? Y en su rol como embajador en Francia lo vemos como una persona efectiva, como una persona que se vincula y que trata de mejorar el prestigio de la nación con los líderes europeos. Tiene un rol relevante y se integra muy bien y se codea con los más altos dignatarios de las élites europeas. Pero también vemos que tiene algunas discrepancias, por ejemplo, en el tema de las ligas de las naciones. En esa época, estamos hablando de la época de la posguerra, inmediata posguerra, de la Primera Guerra Mundial, se propone la formación de las ligas de las naciones, si quieren un antecesor de lo que luego serían las Naciones Unidas. Y en eso había, quizás se pueden percibir los primeros matices de las discrepancias o las visiones políticas de Irigoyen y Alvear. Porque Irigoyen propone salirse o de hecho, él y su gabinete impulsan la salida de la Liga de las Naciones, por temas como en la propuesta original existían diversas categorías para las naciones que se iban a incorporar a esta nueva organización.
Entre ellas se categorizaban naciones beligerantes, naciones no beligerantes, naciones ganadoras, naciones perdedoras. Y esto generaba distintos atributos, distintas capacidades de acción para cada uno de estos países. Y Irigoyen, desde un punto de vista más moralista o de, digo bien, de la moral, desde el punto de vista de la moral política, se oponía a esta distinción entre los países. Alvear, siendo embajador en Francia, se integró a la comitiva de la Liga de las Naciones, que, si no me equivoco, encabezaba Pueyrredón, Honorio Pueyrredón, digo bien. Y él proponía una visión un poco más pragmática de integrarse a la Liga, donde estaban algunas de las naciones, no le integraba a Estados Unidos, pero sí algunas de las naciones más importantes de la posguerra, integrarse, formar parte de ello y luego trabajar en cambiar los matices que se tuvieran dentro de su conformación, pero sí no dejar de ser parte de ese ambiente cosmopolita y de ese ambiente que le otorgaría prestigio y una voz al país dentro del concierto de las naciones. Y hay muchos telegramas y cartas enviadas de un lado para el otro, con total cordialidad, como se estilaba en esa época, pero sí marcando fuertemente las diferencias en la visión de la participación de Argentina en el mundo que tenían para los dos líderes. Y creo que eso marca claramente, ya pasando a la presidencia de Alvear, marca las distintas como visiones que tenían ambos liderazgos. También para hablar de la presidencia de Alvear tenemos que mencionar cómo llega a la presidencia, porque básicamente llega a la presidencia como nombrado o designado por Irigoyen. Irigoyen lo propone y pelea por su nominación para presidente de la Nación para las elecciones del 22. Tiene que justificarlo dentro del partido, porque claramente es una persona que no viene que no tiene la misma visión política, no tiene la misma visión de cómo llevar adelante el país que tiene el gobierno anterior. Pero sin embargo lo propone y lo impulsa. Y ahí hay múltiples teorías, yo tengo algunas opiniones, quizá comparto la inquietud con los otros expositores para ver qué opinan ellos. Yo creo que Irigoyen tenía la idea de tener una persona que él pudiera controlar, que tuviera todas las credenciales como para ser líder de los radicales y que fuera presidente de la nación, porque, de nuevo, había estado en las revoluciones, había sido secretario privado de Alem, había firmado el acta constitutiva radical, había participado de toda esta revolución y formación y cambio de la estructura de la nación a partir de la ley de Sáenz Peña, y había estado siempre presente, pero era una persona que tenía mucho arraigo en Francia, que no había... que su carrera política fue como diputado y luego como embajador, es decir, tenía mucho arraigo en otros países. Mi opinión es que buscaban a una persona que pudieran justificar y con lo que pudieran ganar la elección, pero que luego pudieran controlar. De hecho, ponerle un vicepresidente que era puro del riñón irigoyenista, también lo condicionaba, pero no contaban quizá con la cabeza dura o con la capacidad de crear liderazgos que tenía Marcelo T. de Alvear. Me imagino yo que esperaban o bien que lo pudieran controlar o que en poco tiempo, ante las diferencias y las presiones recibidas, renunciara y su vicepresidente asumiera. Pero me imagino en la cabeza de los que diseñaron esa estrategia electoral algo en ese sentido. Y de nuevo, es una opinión personal de haber, quizá mi lado maquiavélico, leyendo sobre los acontecimientos de esa época. ¿Por qué? Porque es claramente algo para destacar, porque si bien había una relación personal entre ambos líderes, claramente uno no era la continuidad del otro. Pero luego nos encontramos entonces con un Alvear presidente, un Alvear que tiene que generar su propio liderazgo, que tiene que combatir dos frentes que vienen por ambos lados, que vienen desde el irigoyenismo y que vienen desde el conservadurismo.
Con ambos tiene puntos en común, puede llevar políticas adelante. De hecho, en el Congreso muchas veces algunas de las políticas que lleva adelante son apoyadas más por el conservadurismo que por los sectores irigoyenistas. Otras veces se da la relación opuesta. Pero es un líder que se encuentra, creo yo, en el justo centro y tratando de balancear un país que tiene divisiones que no son tan fuertes como las que se van a ver en las próximas décadas, pero que hay divisiones y puntos de vista distintos, y es una persona que en ese marco, en su presidencia, puede llevar adelante, digamos, como decía al principio, políticas exitosas, políticas que objetivamente, que basado en datos, son políticas que llevaron al éxito, al crecimiento, pero un tipo de crecimiento que es, yo no sé si hay otros casos, o por lo menos no los hubo por muchos años, donde podamos decir que hubo apertura económica, que hubo crecimiento, de nuevo, crecimiento a nivel del Producto Bruto de la Nación, pero también una mejora en la calidad de vida de los sectores más marginados, que objetivamente crecieron en su calidad de vida, crecieron en su capacidad, crecieron en sus derechos. Es decir, para mí, integra lo que uno espera, las dos cosas que uno espera de un gobierno exitoso. Crecimiento económico, crecimiento y mejora en la capacidad, crecimiento económico, mejora del prestigio del país, pero a su vez también mejora de la calidad de vida, considerar a los más marginados, tenerlos, permitirle y darle los instrumentos para que mejoren su situación social y económica. Y viendo ese gobierno, esos 6 años del gobierno de Alvear, vemos que eso se llevó adelante con mucho éxito. De nuevo, combatiendo dificultades y presiones de ambos espectros de la política. ¿Y qué es lo que más destaco de esa presidencia de Alvear? La forma de conducción. Yo tengo mucho... yo quizá tenga más una visión más del ámbito privado que del ámbito público, y no puedo dejar de observar que en el estilo de conducción de Alvear uno puede ver lo que llamaríamos una conducción más horizontal, donde él no se pone a la cabeza de una jerarquía y delega y da instrucciones de cómo él cree que deberían hacerse las cosas, sino que delega en gente muy capaz, trata de armar un equipo de personas que las mejores personas para el rol que ocupan o dentro de su gabinete, y en ellas delega la capacidad de ejecutar y de gestionar. Por eso yo a veces incluso, y acá hago otro paréntesis, a veces pongo algún signo de pregunta cuando se considera así. Alvear se hubiera considerado a sí mismo un liberal, en los términos que hoy consideramos un liberal. Yo creo que en los hechos lo era, pero no sé si él se hubiera considerado a sí mismo. Particularmente, yo creo que él se consideraba un republicano y un pragmático por sobre todo. Tenía un gabinete que representaba lo que para él creía eran las mejores capacidades para poder llevar adelante política. En ese sentido, porque uno puede ver, por ejemplo, en sus ministros de Economía, en una primera instancia, su primer ministro de Economía durante el primer año de Hacienda en aquella época era Rafael Vegas. Y Rafael Vegas implementó algunas políticas que quizá hoy consideraríamos proteccionistas, en el contexto de un marco económico muy deflacionario, fuerte caída de los precios de algunas exportaciones argentinas en ese primer año. Decidió proteger los precios internos de algunos bienes exportables. Pero inmediatamente cambia, y en el siguiente año, en el 23, se incorpora, que quizá fue parte de este éxito que decimos que tuvo durante su gestión, el ministro Víctor Molina, y Víctor Molina fue un fuerte librecambista. Fue donde apoyaba el libre cambio, el libre comercio, y entonces lo que yo quiero decir es, quizá no había una fuerte ideología en cuanto a esto que estamos
hablando, una fuerte ideología en cuanto a qué forma de economía política había que llevar adelante, sino que él delegaba en personas que en su fuero íntimo él consideraba las personas más capaces para ese puesto. Por eso muchas veces se dice que era como un secretario general de un comité de presidenciables. Cada una de estas personas que él designaba, y ahí tenemos nombres como Tamborini, Gallardo, Le Breton, Molina, luego tenemos algunos que de hecho fueron presidentes como Ortiz y Justo. Son todas personas de una altísima capacidad, de nuevo, que cada uno de ellos podría haber conducido el destino de una nación por sus propios méritos, pero sin embargo estaban integrando un gabinete donde el presidente era un gestor, era un facilitador, era una persona que les abría puertas y les habilitaba el camino para poder hacer acción política. El tiempo, Miguel, cuando vaya. Sí, muchas gracias. Y para redondear, hay una fase que me fascina de la vida de Alvear, que es luego de su presidencia, el líder político que fue después. Porque quizá las palabras líder político durante su gestión como presidente no eran las más apropiadas, por estas razones que hablamos, pero sí cuando dejó la presidencia y cuando tuvo que combatir gobiernos de tinte más autoritarios y la veda del radicalismo en cuanto a la participación en las elecciones, la proscripción, y tuvo que reunificar un radicalismo que estaba fuertemente dividido para poder convertirlo nuevamente en una maquinaria que pudiera enfrentar al régimen más autocrático que estaba liderando el país luego de las ciencias radicales. Así que en ese sentido, un redondeo de la introducción o por lo menos de los puntos de vista que yo tengo de la gestión de Marcelo T. Alvear y de su significancia para nosotros hoy en día. Les agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias por su participación y vamos a darle paso entonces al último de los oradores, recordándole a todos ustedes que van a poder dejar sus inquietudes y preguntas allí en el chat para volcárselas luego. Así que José Antonio Artusi, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias al Club de la Libertad por la invitación, que en lo personal me honra, y más allá de la invitación, por rendir homenaje a Alvear, que me parece que es muy necesario. Comienzo aclarando que no soy historiador, no me he dedicado a investigar en profundidad la vida y obra de Alvear, simplemente voy a tratar de esbozar algunas reflexiones en mi carácter de afiliado a la Unión Cívica Radical, el partido de Marcelo de Alvear. Y ha sido dicho, se cumplieron hace poco 153 años de su nacimiento, y vimos pocos recuerdos, vimos pocos homenajes. El año que viene, como ha sido dicho, se cumplirán 100 años del inicio de su magnífica presidencia. Espero sinceramente que lo recordemos con un poco más de presencia. ¿Y por qué digo esto? Creo que nosotros lo necesitamos. Los argentinos en general, y yo diría los radicales en particular, hemos sido injustos con Alvear. Y lo digo como radical, mal podríamos pedirle a la sociedad argentina en su conjunto que lo reivindique y que lo valore si nosotros no lo hacemos. Y la verdad que no lo hemos hecho, esta es mi opinión, en la medida que corresponde. Y voy a tratar de explicar por qué. Marcelo de Alvear es una figura gigantesca en la vida nacional. Como se dijo, nació en una familia de las más acaudaladas de la Argentina. Era talentoso, era un buen deportista, tenía todo para dedicarse a vivir una vida plena de lujos y muy cómoda y muy tranquila. Y sin embargo, eligió otra cosa, en su vida pública e incluso en su vida privada. Y pagó costos altos por esas
decisiones que tomó. Fue toda su vida un dirigente comprometido con la causa de la libertad y la igualdad, y eso le costó la incomprensión desagradecida de propios extraños, le costó la proscripción, le costó el fraude, le costó la cárcel, y muchas decisiones que tomó en su vida privada también, con coherencia, con lealtad, bueno, le costaron, quizá esto a él no le importaba absolutamente para nada, ¿no? El desdén de ciertos sectores de esa pacata oligarquía porteña que él conocía también, ¿no? Vivió hasta el último día de su vida con Regina Pacini, que fue el amor de su vida, como dijo un panelista. Realmente es una historia digna de Hollywood, ¿no? No voy a hablar del Alvear revolucionario, el Alvear amigo de Alem, amigo de Irigoyen, uno de los padres fundadores de la Unión Cívica Radical. Voy a hablar un poco brevemente del Alvear presidente, para algunos el mejor presidente que tuvo la República, y voy a hablar un poco del Alvear conductor de un partido político en épocas aciagas. Ustedes fíjense que a tal punto recordamos poco a Alvear que, por ejemplo, en mi ciudad, Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, no hay absolutamente nada que recuerde su nombre. Hagan ustedes esta reflexión acerca de su ciudad. En la ciudad de Buenos Aires, una calle, no demasiado jerarquizada, a la que muchos conocen como Marcelo T., ¿no? Por Marcelo T. de Alvear, pero me pregunto cuántos sabrán realmente quién fue Marcelo T. Miguel hacía algunas reflexiones, sabe mucho más de economía que yo, acerca de los extraordinarios logros de la gestión económica de Marcelo de Alvear. Permítanme refrescar algunos números. El Producto Bruto Interno creció un promedio anual del 6,3% entre 1922 y 1928, a contrapelo de cierta imagen estereotipada que se tiene de aquella época, incluso de la anterior. Los sectores más dinámicos fueron la industria y la construcción. Crecieron por encima del 8 y del 13% respectivamente. La industria recibiendo un volumen de inversión extranjera directa importantísimo, sobre todo empresas estadounidenses. El PBI per cápita creció. Esto nos permitió, como también ha sido dicho, llegar al 6º lugar mundial. Pero no solo eso, la desigualdad se redujo. La expectativa de vida tuvo un crecimiento real del 4,73%. Continuando la obra de Irigoyen, se consolidó YPF bajo la magnífica conducción de Enrique Mosconi durante todos esos 6 años, llegando a ser en muy breve lapso una de las empresas petroleras estatales más importantes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, construyéndose en ese momento la destilería de La Plata, una de las más importantes del continente en muy poco tiempo. Y el otro día leía a propósito del lamentable desempeño de este gobierno actual en materia de exportaciones, y en general, podríamos decir, ¿no? Me encontré con un dato que dio el periodista agropecuario Matías Longoni, que desconocía, que no deja de ser impactante. El récord absoluto de exportaciones de carne de la Argentina se registró en 1924, casi 1 millón de toneladas. Nunca más volvimos a tener ese desempeño. Me permito leer textualmente, con la capacidad de síntesis que exige Twitter, una frase del historiador Eduardo Lázari acerca de la gestión de Alvear. Dice Lázari: la Argentina tenía una economía donde 50% del PBI era exportado. No había pobres, salvo los que recién llegaban. Se había acabado el analfabetismo infantil. Fue hace un siglo cuando Irigoyen y Alvear siguieron adelante con las políticas de la generación del 80 y las mejoraron. Y yo me permito agregar todo ello en el marco de la más absoluta libertad y en un clima de paz social como pocas veces se vio antes y luego en el país. Lamentablemente, después, durante la década infame, la proscripción primero y el fraude después nos permitieron tener un segundo mandato, que hubiera sido seguramente
otra gran presidencia, ¿no? ¿Por qué este olvido de Alvear? Yo me adentré en el conocimiento un poco más profundo de la figura de Alvear leyendo hace muchos años, en mi adolescencia, la biografía que muchos de ustedes habrán leído, que se llama simplemente así, Alvear de Félix Luna. Y Félix Luna, sobre todo en ediciones posteriores a la primera, a partir de la segunda, reconoce un poco que él escribe ese libro en un momento de álgida discusión interna en el seno del radicalismo, y que él, perteneciente a una de los sectores que estaban en pugna, de alguna manera utiliza el libro como una táctica, digamos, de posicionamiento interno. Y esto perduró, ¿no? Esto perduró. Y él no fue el único, digamos, ¿no? Los dirigentes que produjeron, muchos de ellos valiosísimos, y que seguimos reivindicando, usaron, digamos, como herramienta de posicionamiento interno esa contraposición, sobre todo con quienes habían seguido a Alvear luego de su muerte. Pero evidentemente esto con posterioridad debió ser reparado, para emplear un término irigoyenista. No es frecuente, los radicales lo sabrán, no es frecuente ver en nuestras casas, en nuestros comités, retratos de Alvear. Y es por esto. Me permito señalar en este sentido una frase en un discurso que siempre recomiendo, el del presidente Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, presidente del Uruguay, en 2 oportunidades, cuando se despidió hace poco del Senado, un discurso muy emotivo, porque ese día renunciaron y se despidieron del Senado tanto Pepe Mujica como él, 2 expresidentes de la República Oriental del Uruguay. Quizá el discurso de Pepe Mujica tuvo más difusión, pero yo siempre recomiendo el de Sanguinetti, ese día, un discurso memorable. Él explica por qué abandona el Senado, y lo explica diciendo que se va a hacer cargo del partido, su partido, el Partido Colorado, con el que los radicales tenemos tantos lazos que nos unen, y entonces hace una defensa, una apología de la importancia de los partidos políticos. Y usa una metáfora que a mí me resultó muy, muy atractiva. Él dice, habla de los retratos, ¿no? Los retratos que en cada casa partidaria están. En el caso de ellos, bueno, los colorados, Rivera, Valle, Oribe, en el caso de los blancos, supongo, Wilson Ferreira Aldunate. Habla también del Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio es una coalición. Supongo que habrá en casas del Frente Amplio retratos de Liber Seregni, se me ocurre, ¿no? Y él dice, los retratos nos escrutan, ¿no? Nos atan. Los retratos como símbolo de un conjunto de principios y de sistemas de ideas que de alguna manera nos marcan el camino, nos controlan, ¿no? Es como si esos personajes que están en esos retratos cobraran vida y nos miraran, y nosotros podríamos preguntarnos si lo que hacemos hoy, bueno, nos dejaría tranquilos, nos pondría orgullosos, o más bien, si ocurre todo lo contrario. Por lo tanto, es para nosotros muy útil, me parece, preguntarnos qué deberíamos hacer para que Alvear esté orgulloso de lo que nosotros hacemos, y qué deberíamos evitar para que Alvear no se avergüence de nuestra conducta. Omití cosas, es imposible en pocos minutos, del gobierno de Alvear: su impulso a la legislación laboral, su avance en materia de reforma tributaria, que no alcanzó a hacer lo que su gabinete pretendía porque no consiguió las mayorías en el Congreso de la Nación. Y para ir cerrando, me permito citar textualmente, muy brevemente, una frase de Enrique Pereira, un amigo de Paraná que nos dejara hace algunos años, que escribió esa monumental obra que es el Diccionario Biográfico Nacional de la Unión Cívica Radical, pero en un libro anterior se refiere a esta cuestión del irigoyenismo y el alvearismo, y a mí esa reflexión me sirvió mucho
porque yo que pertenezco a una familia, o parte de la familia por lo menos, con un tronco radical irigoyenista, y siempre me consideré irigoyenista, esta lección que me dio Enrique y charlas posteriores que tuve la suerte de tener con él, me permitieron aceptar con absoluta tranquilidad y racionalidad que puedo a partir de ese momento reivindicarme a la vez como irigoyenista y como alvearista sin ningún tipo de problema. Entonces, esa frasecita con la que voy a ir terminando de Enrique dice: otro tópico divulgado es el del alvearismo, que circula por los ámbitos políticos a la manera de un vago comodín, más o menos despectivo, cuyo exacto significado nadie precisa ni quiere precisar. La verdad es que los documentos y la realidad nos enseñan algunas cosas tales como las siguientes. Irigoyen confió siempre en Alvear. Y don Marcelo, con su personalidad de hombre libre, militante de un partido democrático y no de lacayo, fue en lo trascendente y esencial leal a Irigoyen, a tal punto que la suya fue una presidencia progresista, ejemplar, cuya imagen histórica fue deteriorada, obviamente, por la división radical. Un hombre tan poco afecto a los elogios, el socialista Alfredo Palacios dijo de Alvear que era una personalidad prócer, que ha superado los límites de los partidos políticos argentinos para convertirse en una figura nacional y aún más americana, y que a través de 50 años de vida pública ha ofrecido el ejemplo de su altivez, hombría de bien, consecuencia, abnegación, patriotismo y respeto por la ley y por las instituciones. Y no casualmente Marcelo de Alvear también eligió como abogado defensor, cuando sufrió la ignominia de la cárcel, en Martín García, a ese gran hombre del socialismo que fue Alfredo Palacios. Me permito terminar con otra frase de un gran dirigente político argentino, un conservador honesto y lúcido, como Emilio Ardoy, cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Alvear, tuvo esta generosa e infrecuente actitud en la dirigencia política de reconocer culpas y de pedir perdón. Dijo Emilio Ardoy ese día: mi presencia obedece a una expansión irresistible de mi espíritu, a una confesión pública que debo hacer, ya que he hecho en otras circunstancias, pero en ninguna ocasión más solemne ni oportuna que esta. Vengo a pedir perdón públicamente por el fraude electoral que cerró el paso al poder a este gran ciudadano que fue Marcelo de Alvear. Cerrarle el paso al gran señor de la República fue un acto irracional, y más que eso, fue un acto de locura, un crimen político. Seguramente hay todavía mucho que investigar acerca de la trayectoria política de Alvear, de su obra de gobierno, de su relación con el partido. Quedarnos con la magnífica biografía, a pesar de ese enfoque un tanto distorsionado, un tanto injusto, diría yo, ¿no? Félix Luna, piensen ustedes, llega a decir que Alvear solo hizo política en serio luego de su presidencia, en esa última etapa, cuando encarna esa casi quijotesca conducción del partido en la década infame. Yo me pregunto cómo podríamos llamarle a hacer política no en serio a su presidencia cuando tuvo tantos logros, cuando aparte resistió, como se dijo, las presiones de los antipersonalistas para intervenir en la provincia de Buenos Aires y de esta manera cerrarle el paso al poder a la vuelta de Irigoyen. ¿Cómo podríamos calificar
de poco seria su decisión de poner al frente de YPF a ese gran administrador público que fue el general ingeniero Enrique Mosconi, orgullo también de la Unión Cívica Radical. Luego, bueno, en su época posterior, un aspecto poco citado de la conducta política de Alvear fue su absoluta solidaridad con la República Española, cuando muchos que luego iban a tener alguna actitud un poco más demagógica, no vacilaban en manifestar su simpatía por Francisco Franco. En definitiva, agradeciendo una vez más sinceramente esta oportunidad, el homenaje en sí mismo, más allá de mis desordenadas reflexiones, gracias por recordar a Alvear, gracias por el homenaje. Necesitamos recordarlo nosotros, necesitamos retratos de Alvear que nos escruten. ¡Viva Alvear! Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias también a Hernán Arcolea, a Miguel Eduardo Greco por estas presentaciones. Y voy a comentarles un poco cómo vamos a hacer la dinámica a partir de ahora de esta especie de conversatorio, ¿no? Ahí tenemos varias inquietudes planteadas en el chat. Voy a tratar de compartir algunas de ellas con ustedes. Les voy a pedir reflexiones en ese sentido para que lo más breve que puedan, le pido a los oradores para que de alguna manera tengamos tiempo para que todos puedan aportar lo suyo. La primera que tengo aquí es un comentario de Emilio Pedina que dice: los dos hombres claves del golpe del 30, Uriburu y Justo, habían sido reclutados por Irigoyen en su fallido golpe de Estado de febrero de 1905. Justo además fue afiliado radical hasta su muerte. Y la primera inquietud que les quiero trasladar es una de Marcela Carranza, que dice: les comparto mi criterio, quisiera saber qué opinan. Le voy a pedir en ese sentido que respetemos el orden de los oradores, así que será Hernán, Miguel y José los que puedan aportar su mirada en ese orden para no desarticular la presentación. Dice Marcela: para mí Alvear fue el último gran presidente de la Argentina e Irigoyen el primer gran populista. Alvear representa para mí parte de la línea de la generación del 80. ¿Me equivoco? No lo veo mucho como radical. Hernán. Mira, Alvear sin duda fue el último representante de la generación del 80, o al menos de las ideas de la generación del 80, que las puso en práctica en su presidencia. Con respecto al que el primer populista fue Irigoyen, a mí no me cabe duda al respecto. Por supuesto que como populista era un moderado, no era lo que hoy o lo que después se vio, a partir sobre todo del 43 y, digamos, profundamente en el 45. Eso es lo que podría yo arrimar como idea, ¿no? Miguel. Sí, yo creo, por mi parte, no desconozco a Alvear como radical. Hay que tener en cuenta que el radicalismo siempre tuvo varias corrientes internas, que no siempre fue una única visión, creo que nunca fue una única visión hegemónica. Siempre hubo sectores más liberales, sectores más, bueno, en el caso de Irigoyen entendiendo el krausismo, o lo que hoy entenderíamos como un socialismo, una socialdemocracia. Y eso se repite a lo largo de la historia del radicalismo hasta las épocas recientes. Se ha visto con líderes como, bueno, con las divisiones y también por causa de eso han sufrido divisiones constantemente en su historia. Sectores más intransigentes, sectores más acuerdistas, pero siempre se da esa dicotomía entre sectores más abiertos y sectores quizá más cerrados. Se da así. A ver, Sebrelli en su historia, el título de Pensamiento de las Historias Políticas Argentinas, si no me equivoco, lo describe a Irigoyen no en términos muy amistosos como un populista, como el protopopulista de la Argentina. Él lo que dice es, bueno, se ve en un líder, lo que presenta como evidencia, se ve un líder que se ve poco afín a ser interpelado por el Congreso, que el Congreso lo ve más como un estorbo, como un instrumento para poder llevar adelante sus políticas, que como el eje de la acción política de la nación. Digamos, yo no sé, sí, quizá haya algunas raíces de un liderazgo más, ¿cómo lo llamaban en esa época? Más personalista. Que si uno lo proyecta en la historia,
sí genera esa tradición más del líder único, del líder iluminado y más tendiendo al populismo. Como decía Hernán, es un populismo más moderado que lo que hoy entendemos como populismo. Por el otro lado lo tenemos a Alvear, que entre las primeras cosas que hace es al ser interpelado por el Congreso, lleva a su gabinete entero al Congreso y se presenta y responde preguntas por horas, tanto de sectores propios como sectores irigoyenistas que lo acusaban y sectores de las conservadores. Pero el gabinete, imagínense el gabinete entero sentado frente al Senado y al Congreso respondiendo preguntas. Eso ocurrió en 1920, ahora la fecha se me va, pero 23 o 24. Es decir, hay un fuerte contraste. Ahora, no lo desconozco como radical. Yo creo que Alvear es la más cabal representación de las ideas que puso adelante Alem al momento de fundar el partido. Más aún que Irigoyen en este caso. Pero bueno, esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Miguel. José. Yo no coincidiría tanto en la caracterización de Hipólito Yrigoyen como populista. Me parece que el término populista quizá lo estamos usando con una excesiva amplitud. Probablemente exceda el ámbito de esta interesantísima conferencia profundizar desde el punto de vista de la ciencia política qué consideramos por populismo, ¿no? Yo creo que el radicalismo debe reivindicarlos a los dos, a Irigoyen y a Alvear, que como decía la frase que cité de Enrique Pereira, eran distintos, tenían estilos distintos, y como corresponde a dos radicales, digamos, nunca pensamos exactamente lo mismo, no seguimos dogmas y no seguimos, quizá adelantándose Alfonsín, no seguimos o no debemos seguir hombres, debemos seguir ideas. Y en lo sustancial, en lo que define las grandes cuestiones, en esas grandes cuestiones, más allá de los estilos, más allá de su carácter, Alvear y Irigoyen eran radicales. La prueba está que Irigoyen confía en Alvear para la presidencia, y la prueba está que Irigoyen confía en Alvear para conducir el partido tras el golpe, cuando seguramente de ambos lados, en particular en Alvear hay algún par de frases desafortunadas, y desde el irigoyenismo más acérrimo seguramente habrá habido no solo frases desafortunadas, sino también errores, está claro, pero en lo sustancial estuvieron del mismo lado. De modo tal que yo creo que al menos los radicales debemos reivindicarlos a ambos como dos grandes presidentes y como dos de los padres fundadores de nuestro partido. Muchas gracias, José. Cortita, si alguien me puede contestar esta pregunta de Marcela, dice, ¿por qué estuvo preso? Si alguien quiere tomar la posta ahí. Mira... Alvear fue... perdón, adelante. No, por favor. Fue detenido en algunas ocasiones durante su fase de revolucionario, justamente por haber sido revolucionario, y luego fue detenido y fue llevado, corríjame si me equivoco, a Martín García en el periodo cuando él estaba, digamos, combatiendo al régimen, era el líder del radicalismo, de un radicalismo proscripto, y por llevar adelante acción política fue detenido. Y se le presentó la opción del exilio, de irse a Europa, o de llevarlo a la cárcel de Ushuaia. Él optó por ir a Europa y creo que al mes o de 2 meses estaba de vuelta en Argentina, de nuevo organizando el partido para actuar electoralmente. Dice Milcíades, Zuluaga, ¿por qué no se lo recuerda como se debe dentro del radicalismo? Esta es una pregunta interesante, no sé si, Hernán, te animás a hacer alguna reflexión. Acá hay una serie de cuestiones que se le han sumado, porque la división interna del radicalismo entre personalistas o irigoyenistas y antipersonalistas era muy profunda. Pero además en esto ayudaron algunos escritores para tapar y mezclar a Alvear y embarrarlo dentro de lo que después se llamó
la década infame que habría que estudiar. Que uno es Arturo Jaureche, el otro es Raúl Scalabrini Ortiz, que inventaron parte del mito del relato peronista. Del relato peronista yo recomiendo, porque ahí es donde se embarra fundamentalmente la imagen de Alvear, este libro, no sé si se alcanzan a ver, que es de Silvia Mercado, que es el relato peronista, porque la única verdad no siempre es la realidad. Y acá se explican muchas de las cosas por las cuales había que ocultar y realmente denigrar a todo ese pasado glorioso. Incluso muchos de los irigoyenistas, hasta ese momento, después del golpe del 43 y sobre todo a partir del 45, se pasaron al peronismo, porque ellos eran realmente populistas. Un caso, por ejemplo, llamativo, que todos recordaremos como un gran peronista, que es el de Leónidas Sadi, gobernador de Catamarca, que tuvo aquella intervención en el canal de Beagle con las nubes de Úbeda, lo recordaremos por allá por el 80 y pico. Ese originalmente era radical. ¿Cómo le pasa ahora a Moró y a tantos? Porque de ahí salen muchos populistas que después realmente se autoperciben como tales y se pasan a la fuerza que siempre ha mantenido como el populismo como base. Ese es uno. Y el otro que da grandes explicaciones al respecto es Robert Potash, en este libro, un poquito más viejo, ahí se puede ver, apreciar un poco mejor, que es El ejército y la política en la Argentina. Son varios tomos, del 28 al 45, de Irigoyen a Perón. Ahí también se explica parte de los porqués de esta situación. Esta división interna del radicalismo que denosta a Alvear. Eso sumado a toda la ola que vino después del populismo fascista encabezado finalmente por Perón, hacen que toda esa etapa que realmente gloriosa que encabezó Alvear y que era parte del radicalismo y que era parte fundacional del radicalismo por el mismo pensamiento que tenía Lev, ha sido realmente ocultada en la historia y es bueno, y por eso me sumé con tanta alegría en reivindicarlo en este homenaje. Miguel, lo más breve que puedas, José, lo mismo. Sí, yo creo que Alvear ve enfrentado a unas pinzas que lo atan de ambos lados de la historia. Bueno, como venimos hablando previo a él, el irigoyenismo no lo tuvo muy como un referente. Digamos, tuvo idas y venidas con el irigoyenismo, pero nunca lo tuvo como un referente propio, por lo menos no a la altura de Irigoyen. Pero por el otro lado, después también vinieron otros líderes dentro del radicalismo que tampoco le tenían mucho aprecio a la figura de Alvear. Pienso en Frondizi, en su momento, ya cuando empezó a crecer, justamente Frondizi surge como, en su juventud, como un líder que se oponía a esta visión alvearista o a la conducción alvearista. Así es como él alcanza algunas de las posiciones dentro del partido que luego alcanzó. Bueno, y luego se separa y todo eso. De hecho, un paréntesis muy corto, en mi casa una de las fuentes que yo tenía para saber de Alvear era justamente, mi padre era conocido de Frondizi, cuando yo era muy pequeño había algunas cenas y lo mencionaba muy frecuentemente. Y ahí es donde el nombre empezó a mellar en mí. En ese sentido, creo que en la historia el radicalismo se ocupó de ambos lados de la historia de ocultarlo. Yo, sin embargo, creo que Alvear, viéndolo desde acá, desde el siglo XXI, estaba en el lado correcto de la historia. Es decir, siempre apoyó las causas correctas, siempre impulsó esa Argentina pujante, creciente e integrada al mundo que hoy vemos como algo tan necesario. José. Sí, yo traté de explicarlo brevemente. Creo que Alvear fue víctima primero de las luchas internas del radicalismo y después de esa prédica populista que intentó, digamos, quedarse o entroncarse de una manera bastante espuria con el irigoyenismo, ¿no? Muy brevemente, tenía otro parrafito de Félix Luna que lo explica. Dice: la lucha interna desarrollada entre 1940 y 1950 constituye un modelo de renovación de un partido. De un momento a otro tiene que enfrentar la amarga evidencia de haber perdido la virtud mayoritaria y necesita cambiar sus formas y contenidos para aspirar a captar nuevamente la voluntad del electorado. Y por eso lo cito a raíz de lo que decía recién Miguel, ¿no?
continúa, el núcleo que lideraban Balbín, Levenson, Frondizi y otros, usó una dialéctica que satanizaba al alvearismo y sus epígonos. Al triunfar, esta dialéctica quedó tan consagrada en el discurso partidario como la declaración de Avellaneda. Así Alvear quedó condenado inapelablemente. Y él, personalmente, confiesa y dice: yo mismo, en mi lejana juventud radical, fui cómplice de esta desmemoria. En parte la salvé escribiendo una biografía de Alvear en la que criticaba sus posiciones políticas, pero valorizaba la simpatía de su figura, su integridad y la sinceridad de su lucha. Pero los radicales que han vivido tantos avatares no han indultado a Alvear. Yo creo que Félix Luna en ese párrafo no solo es injusto con Alvear, creo que se equivoca sinceramente. Creo que es erróneo porque parte de una concepción que incluso quedó plasmada en muchos textos radicales hasta la década del 70 y el 80, que es una, a mi modo de ver, incorrecta caracterización de cuáles son las grandes divisorias de aguas en la Argentina, lo que algunos llamaron la contradicción fundamental. Y espero que algunos radicales que están acá no se enojen con lo que estoy diciendo. Creo que los jóvenes radicales de la década del 70 definieron incorrectamente, erróneamente la contradicción fundamental. Y de ahí derivan un montón de equívocos. Por eso vuelvo a lo que decía Miguel, en lo fundamental, en lo sustancial, en lo importante, Alvear siempre estuvo, con aciertos y errores propios de la condición humana, del lado correcto. Bueno, hay la verdad muchísimos comentarios en el chat, me parece que nos quedaríamos toda la tarde, me gustaría rescatar algunos, obviamente muchas felicitaciones para los oradores en distintos tramos de este chat, que invito a todos los que están participando que lo recorran. Hay una mención aquí que me gustaría leer en voz alta, dice: luego de la revolución del Parque de 1890 hubo una reunión privada entre Alem, Aristóbulo del Valle, Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. Alvear. En esa reunión Alem les dijo a Yrigoyen y Alvear que la revolución fue importante, pero que el régimen del unicato era muy fuerte y llevaría décadas lograr vencerlo, que se preparan para llevar las banderas del sufragio por mucho tiempo, pues ellos eran los herederos de la lucha, dado que él, Alem y Aristóbulo del Valle, por razones de edad, no llegarían hasta el final de la lucha. Eso lo explica Félix Luna en varios de sus libros. No sé si hay alguna reflexión sobre este tema que quieran aportar, y luego les voy a pedir una conclusión final a cada uno de ustedes. Hernán, Miguel, José, quien quiera tomar la posta de este comentario, bienvenido. Mira, de esa reunión, sí, es cierto, Félix Luna hace referencia en varios de sus libros. No hay, digamos, ningún papel o algo que se haya dejado plasmado como para poder verificarla, porque por supuesto no habrán estado solamente ellos solos y habrá trascendido. Pero sin duda en aquella época muchas de las cosas que se hacían sabían que por un tema biológico, y sobre todo por la actitud de Alem, que después truncó él mismo su vida, sin duda se hacían cosas que iban a trascender a la vida propia. Por eso no me extrañaría que un personaje de esa época y de esa altura tuvieran este tipo de conversaciones. Miguel. Sí, yo creo, como dije antes, hay que entender también cuál era la política de Alem, ¿no? Para entender un poco cómo Alvear, como yo planteaba antes, Alvear me parece la más cabal continuación o la puesta en práctica de esas políticas. Alem no es lo que nos imaginamos hoy de un radical. Por ahí veía algunas menciones que mencionaban el radicalismo de la Internacional Socialista. Alem estaba muy apartado de ese tipo de visión. Estamos hablando de un librecambista, de una persona absolutamente federalista, que entre otras cosas decía y reivindicaba el valor de gobernar poco, porque cualquier mala decisión o cualquier mal gobierno, digamos, el exceso de gobierno, genera restricciones en las libertades. Entonces, esa persona era Alem. Y luego, bueno, lo continuó Irigoyen, o por lo menos el primer gobierno radical es el de Irigoyen. Yo tengo matices y, bueno, claramente algunos los he expresado con
con el gobierno de Irigoyen, pero sí creo que Alvear pone en práctica, mejor que nadie, esa concepción de la política. De nuevo, con matices, porque Alvear tiene que llevar adelante sus políticas dentro de contextos de fuertes presiones de todos los sectores políticos de la Argentina. Es decir, tenía un irigoyenismo que lo presionaba para nacionalizar el petróleo, tenía un conservadurismo que lo presionaba para abrir a las empresas internacionales, habló del Standard Oil, etc. Entonces, dentro de ese contexto, creo que Alvear expresó justamente esa visión original de, si quieren gobernar poco, permitir que la sociedad actúe libremente, sin tanta injerencia de los poderes políticos. Esa es mi reflexión, o por lo menos lo que puedo aportar sobre ese comentario. Gracias, Miguel. José. Y considero que las diferencias entre Alem, Irigoyen y Alvear, que las tuvieron, está claro, han sido magnificadas en primer lugar por nosotros mismos. Entonces casi, cuando digo nosotros mismos, los radicales, ¿no? Entonces casi que no tenemos derecho a pedirle a los demás que no las magnifiquen, ¿no? Es muy interesante esta cuestión a la que Miguel ha hecho referencia en un par de oportunidades del librecambismo, ¿no? Pero esta es una cuestión que habría que revisar, me parece, con una mirada retrospectiva en la historia argentina, con un poco más de profundidad. Los socialistas fueron librecambistas hasta bien entrado el siglo XX. Yo no veo contradicción, digamos, entre ese liberalismo que muchos ven en Alem y en Alvear y una adscripción, digamos, a ideas que hoy calificaríamos como socialdemócratas. De hecho, vi algún comentario acerca de la plataforma posterior a la declaración de Avellaneda. En realidad ya la plataforma de Alvear, el radicalismo en el 37, es una plataforma moderna, progresista, transformadora, que tiene muchas ideas que hoy podríamos calificar de socialdemócratas sin renunciar por ello a ningún principio liberal. Me parece que hay ahí una síntesis que debe ser adecuadamente valorada. En eso Alvear siempre, como también creo que dijo Miguel, valoró con un gran equilibrio, digamos, ¿no? Los principios republicanos que están ahí en el lema de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero sobre todo los dos primeros, sin descuidar el uno del otro, ¿no? La libertad y la igualdad. Bueno, tengo acá una última reflexión y después sí les pido un minutito a cada uno para cerrar el homenaje. Dice Ponciano, Alem y Alvear fueron en materia económica lo que hoy llamaríamos liberales. El resto del radicalismo fue y es básicamente socialdemócrata, por eso no lo quieren Alvear. Vale la pena leer lo que se conoce como el Manifiesto Radical de Alem. Podría ser escrito por cualquier intelectual liberal de hoy en día. Bueno, es la opinión también de Ponciano, interesante. Hay muchas felicitaciones para los oradores, así que se las traslado y les pido una reflexión final a cada uno de un minuto. Voy a empezar en el orden inverso. Les pido que arranque José, sigue Miguel, termina Hernán, si les parece. Bueno, muchísimas gracias. Considero muy valioso y muy necesario que recordemos a Alvear, que le rindamos homenaje a su memoria. Nos ha servido de paso para debatir y para hablar de política, que siempre es un sano ejercicio de cultura democrática. Así que simplemente les reitero el agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Miguel, ¿lo escuchamos? Sí, yo quiero hacer simplemente un pequeño recuerdo a una figura importantísima alrededor de Alvear, que quizá mencionamos pero muy al pasar, que es su esposa, que es Regina Pacini. Quiero aprovechar este minuto de cierre para recordar lo que ella significó para todo esto, porque una persona que era rechazada por la sociedad en la que se estaba incorporando, que cuando llegó a Argentina ella era una cantante lírica portuguesa, a la que Alvear siguió mucho tiempo hasta que la convenció de casarse, pero cuando se incorpora a la vida argentina, ella pasa a tomar un rol fundamental, y sobre todo en su presidencia y posterior. Pensemos que Alvear quizás sea el primer presidente moderno del que podemos tener referencia. Es el primer presidente cuya asunción se transmitió en la radio,
que tenía presencia pública muy activa, que los medios la reflejaban como hoy lo entendemos. Y en ese criterio yo creo, y algunas fuentes me avalan o respaldan esto, que Regina Pacini fue clave en darle al presidente, a Alvear y al Alvear líder político posterior, esa capacidad de enfrentar no enfrentar, pero de ser una figura mediática relevante y atacar esa presencia mediática que era algo novedoso de una forma efectiva. Es decir, no solo tenía políticas efectivas, sino que tenía una presencia y una acción política efectiva. Y en eso para mí fue clave una persona al lado de Alvear que estaba muy metida en los medios, que tenía mucha presencia mediática y que seguramente lo influenció a él en su forma de enfrentar esta nueva forma de comunicación. Hernán. Bueno, me pareció muy buena la idea de Miguel de recordar a Regina, porque fue una excelente primera dama y que es cierto, inició una nueva era de presidentes modernos donde la presencia de la primera dama por primera vez aparece en público junto al presidente, que él solía frecuentar teatros, canchas de fútbol, lugares de espectáculo, etcétera, etcétera. Ahora, así como el radicalismo incesantemente ha recordado y se ha atado a la figura de Irigoyen, ojalá que esta reivindicación y que la Unión Cívica Radical entienda que Alvear ha sido un excelente presidente, un estadista. No fue fácil de manejarlo porque tenía un carácter fuerte, por eso, si bien Irigoyen lo puso, después no lo podía manejar. Incluso Irigoyen en algunos momentos va en contra de Alvear desde el Congreso con sus representantes. Le puso Elpidio González, un radical irigoyenista fanático, casi diría yo, pero realmente con una moral y una honorabilidad, González, intachable. Yo diría que si uno lee la vida del Elpidio González, lo deja casi, digamos, en sorna, lo estoy diciendo, a Ilía lo deja hecho un corrupto, porque la verdad que Elpidio González es impecable, pero bueno, se lo pone a Alvear. Ojalá la Unión Cívica Radical abandone un poco la prédica de Irigoyen en el sentido del populismo, ¿no? Y retome el camino marcado por Alem y el camino marcado fundamentalmente en la presidencia de Alvear. Ese es el camino que debiera retomar la Argentina para salir de aquellas sombras que aparecieron después de la desaparición de los que comenté previamente. Muchísimas gracias al Club de la Libertad y a Alberto Medina Méndez por haberme convocado. Y a todos ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy, especialmente a los oradores que han sido el centro de la escena y nos han ayudado a entender mucho mejor a este personaje de la política argentina, para muchos olvidado, o a veces inclusive deliberadamente olvidado. Gracias por hacernos parte de esto, y por parte del Club de la Libertad agradecer la presencia a todos ustedes e invitarlos al próximo homenaje, que será el próximo sábado 16 de octubre. Vamos a estar homenajeando a otro grande de la historia argentina. Será el turno de Carlos Pellegrini, así que son todos invitados también en esta misma plataforma a acompañarnos el próximo sábado. Muchas gracias a todos y nos volvemos a ver muy pronto. Muchas gracias, y muchas gracias, Alberto, por lo que estás construyendo aquí. Hasta pronto.